En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran y Maestro sin saberlo, rescataron a unos príncipes gemelos, y ahora se encuentran en una mansión donde se hospedarán y se quedarán un tiempo. Continuamos con Capítulo 1, parte 6. La casa de baños era tan grande como lujosa. El suelo era de mármol blanco como la nieve, un grifo con forma de cabeza de dragón vertía agua humeante en la bañera y las plantas en macetas decoraban las 4 esquinas de la casa de baños. Tenía el aspecto de un jardín botánico. En el techo y las paredes había un mural que representaba el mito de la creación de este mundo. La propia bañera estaba encantada para evitar que creciera el moho y que el agua se pusiera rancia. Para subrayar esta extravagancia, había barras de jabón hechas de hierbas con propiedades mágicas. El champú y el jabón líquido se guardaban en botellas de cristal que parecían pertenecer a un museo. La posada era realmente un establecimiento exclusivo para nobles. Nunca había estado en una, pero me imagino que así eran todas. ¿Por qué pude describir la casa de baños con tanto detalle?, te preguntarás. Porque Fran me llevó dentro, por supuesto. ¿Pueden creer que ella quería darme un baño? ¡Qué buena chica es! Puede que sea la chica más amable que este mundo pueda ofrecer. Y tampoco estoy exagerando. Ahora, sé lo que estás pensando. Aunque actualmente soy una espada, en mi vida pasada también fui un hombre. Tomar un baño con Fran sería el colmo de la indecencia. Ah, pero soy su guardián, ya ves. Estoy en mi derecho. Además, soy una espada. No puedo tener sexo aunque quiera. Quédate quieto, Jet. Aro. Deja de mover la cola. Jet se quejó. Comenzamos dándole a Jet un buen lavado. Empezamos por su espalda y luego pasamos a sus patas. Yo me ocupé de sus patas traseras mientras Fran le limpiaba las delanteras. Por último, lo pusimos de lado y le dimos un buen lavado. El movimiento de su cola era un claro indicio de que lo disfrutaba. Sin embargo, nos echó espuma a Fran y a mí. Lo enjuagamos después de eso, todos cubiertos de burbujas de jabón. ¡Arf! ¡Guau! Jet. El lobo feroz gimió de nuevo. Había tratado de sacudirse para secarse, casi ahogando a Fran con espuma de jabón en el proceso. Tenía una gruesa capa de pelo que convertía sus sacudidas en una pequeña ducha. Fran entrecerró los ojos, mirando a Jet. Se giró para escapar al baño caliente. Su intento de evitar la ira de su amo provocó un gran chapoteo que la empapó, mientras que ella mantuvo su mirada. ¡Arf! Jet apoyó la barbilla en el borde de la bañera y se relajó. Parecía una masa de pelos largos flotando en el agua. Su pelaje negro azabache se mecía en ella como si fueran algas. Eres la siguiente, Fran. Siéntate. De acuerdo. Era el turno de Fran. Cogí una esponja, la enjaboné y empecé a fregar su espalda. ¿Algún lugar en particular al que quieras que llegue? No. Estoy bien. Esto se siente bien. Ahora te lavaré el pelo con champú, ¿ok? Ahí vamos, todo enjabonado. Ah, se me metió en el ojo. ¿Qué? No te muevas. Tenemos que enjuagar eso de tus ojos, ya. Tener la mitad de mi hoja rota no era gran cosa. ¿Pero un poco de champú en el ojo de Fran? Traigan a la caballería. Aún así, fue un alivio verla actuar de acuerdo a su edad por una vez. Asegúrate de cerrar los ojos esta vez, ¿de acuerdo? Vale. Los cerraré bien. Ella cerró los ojos y yo empecé a lavarle el pelo con champú. El ardor del champú debió impresionarla. Se concentró en cerrar los ojos hasta que el champú se enjuagó con agua caliente. ¿Ha terminado? Ajá, ya puedes abrir los ojos. El siguiente es su turno, maestro. Y así cambiamos de lugar. Fran cogió una esponja y la restregó por toda mi hoja. Me sentí bien, y probablemente tuve que agradecer a la habilidad de herrero que se sintiera bien, por muy bajo que fuera el nivel. Sinceramente, probablemente era porque Fran se esforzaba en limpiarme. ¿Cómo decirlo? Sentí como si me estuviera dando un masaje en la espalda. Oh, sí. Eso dio en el clavo. Aquí. Ese lugar también es bueno.
me sentí como si me emborrachara con la sensación de la esponja de Fran. Ahora que estábamos limpios, nos sumergimos en el baño caliente. Cualquier otra espada ya estaría oxidada hasta el extremo. Cuando Fran se agachó hasta la altura de los hombros, el agua se desbordó de la bañera e hizo un satisfactorio sonido de chapoteo. Este establecimiento de clase alta no era tacaño con su agua, eso es seguro. Uf. Fran cerró los ojos y suspiró mientras apoyaba la barbilla en el borde de la bañera. Tenía una toalla alrededor de la cabeza y parecía completamente relajada. ¿Qué te parece? ¿Se siente bien? Arf. Tuvimos que salir eventualmente, por supuesto, pero Fran y Jet disfrutaron cada momento en el baño. El baño fue bastante impresionante, pero la comida es exquisita. Había un festín en el comedor a pesar de que eran las últimas horas de la noche. En el menú había sopa de marisco con un montón de almejas, pan suave con mantequilla, filete hecho con un muslo de pollo gigante y una variedad de fruta. Todo ello nos estaba esperando para cuando terminamos de bañarnos. Los niños que encontramos en el escondite ya estaban sentados y estaban siendo tratados tan bien como cualquier otro huésped del establecimiento. El hotel de la alta sociedad estaba a la altura de su reputación. Como hombre de mediana edad en mi vida anterior, pensé que había demasiada comida en la mesa, no había manera de que pudiéramos terminarla toda. Sin embargo, los chicos y chicas hambrientos me demostraron que estaba equivocado. Aunque algunos dudaron al principio, devoraron todo una vez que dieron el primer bocado. Los gemelos hicieron gala de una magnífica hospitalidad durante toda la cena. Preguntaron a cada uno de los niños si tenían un lugar al que volver. Si lo tenían, prometieron acompañarlos al día siguiente. Si no lo tenían, los gemelos les aseguraron que no los consideraban inferiores. Tenían una calidez y unos modales que no se podían encontrar en un niño de 13 años normal. Los gemelos se volvieron hacia nosotros e inclinaron la cabeza en señal de agradecimiento por haberle salvado la vida. Muchas gracias por salvarnos. No sabemos lo que nos habría pasado si no lo hubierais hecho. El príncipe Fult y su hermana la princesa Satia inclinaron sus cabezas idénticas al unísono. Fran parecía haberles cogido cariño. Aunque sus respuestas fueron breves, se tomó el tiempo de responder a sus preguntas. Me alegraba ver que Fran se llevaba bien con los niños de su edad. El hecho de verlo fue suficiente recompensa para salvarlos. Después de la cena, Fran fue conducida a una lujosa habitación. Nunca había visto tanta extravagancia ni siquiera en mi vida anterior. Había una lámpara de araña colgando del techo, una cama con cortinas que la rodeaban y una alfombra mullida en el suelo. Me pregunté cuánto costaría una noche en este lugar. Tan suave. Bob. Fran, Jet. No puedes saltar a la cama así. Podríamos ir a la quiebra si rompes algo y nos piden que lo reemplacemos. Sin embargo, entendí su emoción. Quería sentir la cama mullida yo mismo. Buenas noches. Aguó. Ya cansada por los acontecimientos del día, Fran no fue rival para la poderosa magia de las almohadas y frazadas caras. Se quedó dormida al instante. Buenas noches, cariño. Una hora más tarde, percibí que una rata ocultaba su presencia para merodear por el establecimiento. Me tomé la libertad de lanzarle identificación y confirmé que era, de hecho, un asesino. Cosas oscuras, cosas que dan miedo. Aunque no creo que me haya descubierto, todavía. Tenía sentido de presencia, pero dudo que me registrara, ya que no era una criatura orgánica. Ya estaba usando silencio, así que lo seguí con otro hechizo de viento para dejar al intruso fuera de combate. Luego lo llevé de vuelta a la habitación de Fran. Hey, finalmente atrapé algo. Gran botín. En más de un sentido. A ver si conseguimos que nos diga quién lo ha enviado antes de entregárselo al príncipe. De acuerdo. Nuestro asesino era humano. Podría no tener nada que ver con los esclavistas, pero no podíamos saberlo con seguridad hasta que habláramos con él. Teníamos muchas preguntas para él si resultaba tener alguna conexión con la tribu del gato azul. Fran abofeteó las mejillas del asesino para despertarlo. Realmente se estaba metiendo en el asunto. Sus mejillas se estaban volviendo de un rojo furioso al recibir la peor parte de la ira de Fran. Supongo que no le gustaba que la despertaran de su sueño profundo.
Wu. ¿Estás despierto? ¿Qué me has hecho? Te dejé inconsciente, te até. ¿Cuándo es que? El asesino trató inmediatamente de huir. Pero fracasó. Mi cuerda de maná era demasiado fuerte para él. Comenzó a entrar en pánico una vez que se dio cuenta de que había sido atado. Maldita sea. Tengo algunas preguntas. Contéstalas y te prometo que no te haré daño. Herror. Como si estar atado no fuera lo suficientemente malo, el asesino ahora estaba siendo sujetado a punta de espada. Para colmo, estaba siendo observado por un lobo gigante. El asesino conocía su destino final. Hey. Acaba de tomar un poco de veneno. Se tragó una píldora de veneno que probablemente guardó en la parte posterior de sus dientes. No pensé que los asesinos reales hicieran esto. Siempre pensé que era un truco en los mangas. O quizás se tragó la píldora de veneno por accidente. Imagino que esas cosas requieren algo de práctica para hacerlas bien. Utilicé identificación sobre él y vi que su salud disminuía rápidamente. El veneno que tomó debe haber sido algo tipo rústico. No es que pudiera funcionar con nosotros enfrente. Lo curamos del veneno y le devolvimos la salud. Curación media antídoto. Lo siento. No te saldrás con la tuya. No puede ser. ¿Curaste el veneno mortal? Soy bastante bueno con los hechizos de curación. Org. No se daba por vencido. Esta vez, el hombre consiguió morderse la lengua. Curación media. Maldita sea. ¿Quieres que te haga daño? Ah. Y así, el asesino soltó la lengua. Estaba preparado para enfrentarse a una muerte instantánea, pero no a largas horas de tortura. Resultó que no tenía nada que ver con el grupo de esclavistas. Era un sicario de profesión y le habían contratado para asesinar al príncipe y a la princesa. Su cliente era anónimo, pero le había dado información sobre la mejor manera de infiltrarse en el hotel donde se alojaban los miembros de la realeza. El cliente había pagado por adelantado, lo que para el asesino significaba que había comprado el derecho a su privacidad. Supongo que no tiene mucho más que decirnos. Entreguémoslo a Salud. Jet, haz guardia. Bob. Volvimos a dejar inconsciente al asesino antes de dirigirnos al primer piso para encontrarnos con el príncipe. Salud, junto con otros soldados con armadura completa, hacían guardia en su puerta. Era casi de día, pero habían pasado toda la noche sin pestañear. Fran, ¿qué te trae por aquí a estas horas? He encontrado una rata. Oh. Salud parecía saber de qué estaba hablando. Les dijo a los soldados que se mantuvieran en guardia mientras él salía a seguir a Fran. Cuando entró en la habitación, se sorprendió al encontrar al asesino que parecía un rollo de camarones por la forma en que estaba atado. ¿Así que este es el asesino? Sí. Así, Salud procedió a interrogarlo. Sin embargo, el asesino parecía haberse rendido ya. Respondió a la mayoría de sus preguntas sin oponerse. No parece que mientas, pero ¿quién podría ser el que te contrató? Salud repasaba el fichero de su mente en busca de posibles conspiradores. No sabíamos nada de las circunstancias, pero parecía tener unos cuantos sospechosos preparados. Nos encargaremos a partir de aquí. De acuerdo. Nos quitamos un peso de encima. No tenía sentido mantenerlo encadenado aquí. El plan actual era entregarlo a las autoridades de Dars mañana. Hablaremos de lo que ocurrió aquí más tarde. También hemos preparado una recompensa para ti. Esperamos que la encuentres suficiente. Supongo que tenemos otra recompensa por capturar al asesino. Vaya, fueron generosos. Sin embargo, Fran no parecía ni un poco interesada. Prefiero desayunar primero. Ja ja ja. Sí, es cierto. Al fin y al cabo es un buffet. Puedes comer todo lo que quieras. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.